Saludos a todos los que nos ven a través de Voces del Cambio Podcast. Si nos ven, no espere, suscríbase aquí al canal si les gusta este tipo de contenido. Estamos en el segmento de Voces Analiza una vez más. Y de nuevo aquí en el panel me acompaña Víctor. Saludos familia, estamos aquí en Voces Analiza, ready para tocar los temas que a todos ustedes les importa. Y como pudieron ver a su lado por primera vez en Voces del Cambio Podcast, aquí en Voces Analiza también, Elian Martínez, directora de Base de Fe en el Senado. Un aplauso. Un placer, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes este ratito. Gracias a usted por acceder. A lo mejor se extiende porque como los temas son tan calientes. Sí. Pero vamos con eso ahora. También a mi lado se encuentra por primera vez también aquí en el panel de Voces Analiza el senador del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández. Un aplauso también. Gracias por la oportunidad. Un honor estar en el panel junto con todos ustedes. Suani trayendo aquí invitados de primera. También a su lado, ya una de las veteranas aquí en el panel de Voces Analiza, María Buchan, cofundadora del Movimiento Victoria Ciudadana. Hola, un placer estar con ustedes. Bienvenido, bienvenida. Aplausos para María también. Oye, yo sé que María siempre está con nosotros, pero hay que aplaudirla también. María, Claro que sí. es real. Bueno, vamos a arrancar como había adelantado ya Elian Martínez. Este podcast viene caliente, viene con temas calientes y el primer tema que vamos a tocar es la participación de las personas transgénero o transexuales en certámenes, porque esto surgió un poquito de controversia luego de que saliera a traslucir la participación de Miss Sidra, que su nombre es Gabriel Rodríguez Velázquez, dentro del certamen que ya habían establecido, entiendo, en el reglamento universal que estarían permitiendo este tipo de participaciones, pero yo quiero saber qué considera el panel ante tantas reacciones distintas a esto, empezando con Elian. Bueno, yo creo que yo he hecho ya expresiones en el pasado, no este cuatrenio y tampoco reciente, desde hace varios años. Aquí en Puerto Rico han habido grupos, padres de familia, que se han expresado respecto a la participación de hombres en las competencias de mujeres, no solamente en certámenes de belleza, sino también en los espacios deportivos, la utilización de los baños, entre otras, ¿verdad? Otros espacios que son de mujeres. Me reitero, me mantengo en lo que hemos dicho en el pasado. Yo creo que las ideas, como también he dicho, tienen consecuencias prácticas. O sea, las ideas bonitas o inclusivas, que es como se les suele llamar, no se quedan en el aire, aterrizan y tienen un impacto. En este caso tienen un impacto contra las mujeres y contra las niñas. Si nosotros vamos a otros estados y a otros países donde se han implementado este tipo de ideas, y dejo otra, las cárceles. Si nosotros vamos a los estados y a las jurisdicciones donde se han implementado estas ideas, nosotros vemos que las que siempre salen perdiendo son las mujeres. Y yo creo que, ¿verdad? Eso no es una opinión, es un dato corroborable. Así que no solamente por motivos de seguridad, sino la pérdida de espacios y oportunidades que antes disfrutábamos con gran libertad. Así que yo creo que esas ideas en su práctica resultan ser perniciosas, dañinas para nosotras las mujeres. Bueno, yo sé que van a esperar que yo conteste rápido, así que... Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de datos, ¿verdad? De información científica, en estos últimos años se ha evolucionado bastante la información. Yo creo que el proceso de una persona cuando está en su transición es bien diferente al principio y cuando comienzan lo que son sus hormonas, luego lo que viene siendo toda la parte estética, las operaciones, el proceso psicológico y en dónde termina. O sea, yo creo que cuando estamos analizando esta conversación en el término de transgénero, es muy complejo. Es muy complejo para reducirlo a unos términos básicos, es muy complejo a decidir cuando permitimos algo, lo permitimos al principio, cuando todavía es un hombre que está en su proceso de transición, donde sus
hormonas no están completas, donde su proceso psicológico es totalmente distinto. Así que no sería nada de justicia para una persona que está pasando por ese proceso, aunque yo aquí en este podcast lo quiera reducir a algo tan sencillo. Yo sí digo lo siguiente, yo creo que para proteger a todas las partes, a mí como mujer, que nací mujer, y a la mujer que se siente mujer, y analizando toda la ciencia que ya tenemos en eso, que es mucho más compleja de lo que originalmente pensábamos, pues tenemos que ir por parte. ¿En qué parte tú estás de tu proceso y qué tan equitativo es eso a ser mujer versus hombre? Y científicamente eso son unas etapas que para muchas personas pueden tomar mucho tiempo, algunas ni logran completarlo, porque también el poder transicionar es un privilegio. Un ejemplo de que es un privilegio. La senadora Sarah McBride, la congresista en Delaware, es la primera mujer transgénero que logra ser congresista en el estado de Delaware. Y ella se ve totalmente distinta, y el privilegio de su educación y sus fondos le dieron un proceso mucho más rápido que a una persona de color, hispana o de bajos recursos. Así que ese proceso para ella fue totalmente distinto que para otra persona. Eso se tiene que ver en todo su totalidad, no solamente en que, pues yo no creo que las personas deben transicionar, porque para mí no debería de ser así, cuando científicamente y en la evolución humana hay mucho más data. Pero realmente las mujeres se ven perjudicadas por la participación de personas trans. Una mujer Eso a iba a un decir, principio... independientemente de toda la palabrería, el resultado neto para la mujer es la pérdida de oportunidades, incluso en momentos riesgos para su seguridad, como lo hemos visto en las cárceles, como lo hemos visto en las competencias femeninas, en los baños y otros espacios. Así que poniendo todo eso al lado de que si estamos de acuerdo, que creemos que la ciencia ahora nos plantea que hay más codificaciones, que hay algo más que hombre o mujer, poniendo todo eso aparte, el resultado al final de toda la discusión es que la mujer es la que se ve perjudicada. Eso no es una apreciación. Esa es la realidad, lo vemos en las competencias femeninas, que ahora ha habido un retroceso en los comités olímpicos, en las universidades, o sea, vamos a los datos crudos, o sea, antes los hombres no ganaban en sus competencias y ahora participando en las competencias de mujeres, especialmente en los deportivos, ganan. Veamos las mujeres en el ring, boxeando, entramos hombres que están en el proceso de transición o ya terminada su transición, ¿y qué sucede? Mujeres con la cara, ¿verdad?, desfigurada, con mandíbulas rotas, que ya no pueden volver a practicar los deportes y muchas otras. Así que, ¿verdad?, poniendo toda la palabrería a un lado, el resultado neto para la mujer ha demostrado ser peligroso, pernicioso y pérdida de oportunidad. Y yo creo que a nosotros nos ha costado muchísimos años luchar por nuestros espacios, luchar por nuestras oportunidades para ahora que nos las arrebaten de las manos. Yo creo que eso no tiene mucha discusión. Bueno, yo difiero en lo siguiente, o sea, y te voy a dar el break para No que te puedas hablar preocupes. también esto de la equidad, Todo ¿verdad? suyo el tema. Pero yo creo que sí, que como mujer, si yo estoy en competencia directa con una persona que está en el proceso al principio de su transición, no es justa. O sea, por eso es que vuelvo, en palabras simples, cuando tú estás en una etapa de tu proceso, equitativa a mí no vas a ser. O sea, no puedo decir que es sí o no, no es blanco y negro. Es un tema que te va a llevar a que se tiene que hacer un análisis mucho más profundo y justo y equitativo. Yo no puedo decir que una mujer que está avanzada ya en su proceso, que nació hombre, que ya está avanzada en su proceso de mujer y las dos terminamos en la cárcel de Bayamón, yo voy a estar peor que ella o ella va a estar mejor porque va a tener... Eso no lo puedo decir. Así que esas son cosas que se tienen que ver caso por caso. Y caballeros, aquí yo estoy bien interesada en escuchar su opinión. Sí, Yo lo sé. Y también porque Tomás Rivera Chats hizo unas expresiones también en redes sociales sobre este tema, que también hay involucramiento de representantes del gobierno. Escuché algo, no sabía que este era el tema, pero la realidad del caso es que esto es uno de los temas que divide a tanta gente y que toca la fibra personal, ¿verdad? Yo creo que cada ser humano tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y nadie se puede meter en eso, ni tan siquiera el Estado. O sea, ni en su fe, ni en su preferencia sexual. Nosotros como funcionarios electos tenemos que tener la capacidad de trabajar para todos por igual.
O sea, y darle las oportunidades a los sectores más vulnerables que se sientan representados y que se sientan que se les respeta, ¿verdad? Yo puedo tener mi pensamiento muy personal sobre el asunto. Siempre me lo voy a reservar porque no voy a permitir que nadie piense que mi pensamiento personal va a cambiar en cómo yo voy a trabajar como funcionario electo. Yo quiero dejar bien claro que para mí siempre es importante darle ese espacio a la gente que tome sus decisiones y respetarlas y ayudarle a que tengan sus derechos. Dicho eso, el tema que estás tocando no tiene nada que ver con el gobierno. No tiene nada que ver con las decisiones que tomamos aquí. Tiene que ver con un concurso privado que toma sus propias reglas, que han decidido abrirle espacio a las personas transgénero. Y bueno, pues yo no me puedo meter en eso. Si fuera un asunto de gobernanza, pues yo sí puedo tomar las decisiones. Que como el presidente del Senado ha dicho, el gobierno está promoviendo el concurso y debería quitarle ese dinero. Bueno, yo pienso que la razón principal por la cual el gobierno hizo la inversión es una cuestión de turismo. No tiene que ver nada con favorecer un ideal o una preferencia sexual y ni nada por el estilo. Si mezclamos la gimnasia con la magnesia, pues entonces no estamos haciendo un ejercicio correcto del gobierno. Tú quieres mi opinión también, ¿verdad? O lo que tú quieras decir o preguntar. Mira, Miss Universe es un certamen de belleza. ¿Qué significa eso? Que para mí, honestamente, una mujer trans nunca va a ser más bella que una mujer natural. Y esa es mi opinión. Yo entiendo que hay que respetar los espacios. Por eso tengo una pregunta que quiero plantear aquí, y es que ustedes estarían de acuerdo si se crea una categoría que sea de Miss Universe trans, que sea una categoría que incluya a todas las personas trans aparte. Bueno, yo quisiera, rápido pero rapidito, reaccionar brevemente a dos cosas. Uno, esto sí tiene que ver con política, quizás no en este momento el asunto per se de lo que es un concurso de belleza, pero esto sí tiene que ver con política, porque en el pasado, por lo menos aquí en Puerto Rico, desde el 2003, bajo una administración popular, lo traigo como dato, no es tiraera, lo traigo como dato, desde el 2003 aquí se viene tratando de implementar este tipo de ideología. Cuando vemos los reglamentos que se han bajado, la legislación que se ha tratado, ¿cómo? No es cierto lo que usted dice. No. El Partido Popular no ha tratado de implementar ni imponer ninguna ideología. Bueno, le ha dado pues espacios de derecho a unos sectores que han pedido tenerlo. Usted desconoce entonces la historia de nuestro país. A lo mejor en esa época, no sé, usted estaba haciendo otra cosa. Pero ¿en qué época te refieres? En el 2003, como dije. Muchos de nosotros estábamos alarmados. Para ese tiempo yo era una joven. Pero aquí había ya un movimiento que se había levantado con una gran preocupación por las cartas circulares que se había tratado de implementar en el Departamento de Educación. ¿Bajo quién? Así que Aníbal Acevedo Vilá. Así que, ¿verdad? Les recuerdo la historia, usted puede dudarla. Yo les recomiendo que usted haga el search y busque, ¿verdad?, la información. Y luego, con Alejandro García Padilla, que fue cuando salieron los famosos libros altamente sexualizados, y volvimos y nos tiramos a la calle con preguntas, esperando una respuesta clara, honesta de las autoridades en ese momento, lo cual no sucedió y pues ya todos sabemos, no sé si estaba pendiente, ¿verdad? Pero les recuerdo que hubo una tremenda lucha y nos levantamos y eso se detuvo. Incluso la administración recogió los libros, incluso esa administración sentó a los maestros del sistema educativo y los amenazó para que no sacaran información de lo que estaba sucediendo. Yo participé de esos careos porque, ¿verdad?, fui a unas reuniones que se hicieron por distrito para que los padres, otros profesionales de la salud mental, entre otros, fueran y el gobierno tratar de dar cierta explicación. Respondieron muy pocas preguntas, pero solamente le traigo la historia. A lo mejor usted estaba haciendo otras cosas, pero eso sucedió y viene sucediendo en los 2003. No es que esté haciendo otras cosas. Así que sí tiene que ver con política. Sí tiene que ver con política porque se ha tratado de legislar. Así que solamente quería traer el dato, que sí converge con la política. El cuatrienio pasado se trató de instituir política en esa dirección, el antipasado también, o sea, que hay historia en Puerto Rico de cómo se ha tratado de normalizar este asunto más allá de un mero entretenimiento. Tiene consecuencias prácticas, lo hemos visto en órdenes ejecutivas y en posibles propuestas de legislación que también, ¿verdad?, las hemos discutido ya en el país en el pasado.
Bueno, hay una gran diferencia entre perspectiva de género y lo que llaman ideología de Claro. género. Eso puede ser que ahí está tu confusión, Exactamente. porque es una gran diferencia. Pero a tu pregunta específica, Víctor, mira, yo honestamente creo que los concursos de belleza no son realistas. Punto. Son un problema social y psicológico. Nosotros tenemos una perspectiva de lo que debe de ser la percepción de qué es belleza. Y entonces muchas jóvenes y hombres también sienten que yo me tengo que ver de tal manera. Yo tengo que tener X size de pantalón, tengo que ir al gimnasio, tengo que consumir ciertas comidas. Y esa no es la realidad humana, hay una diversidad de cuerpos. Así que si tú me preguntas a mí, lo de los certámenes de belleza, ¿deben de ser? No deben de ser. Mucho menos algo como lo que es Miss Universe y todo lo que conlleva su creación, Donald Trump en ese proceso, las violaciones que han vivido estas mujeres en esos procesos. O sea, eso tampoco se habla. Es un mundo honestamente feo, mucho más feo de lo que es bonito. Así que si queremos realmente progresar como sociedad y abrir unos espacios, yo diría que eso es lo primero que tenemos que eliminar, porque una mujer... Eliminar los concursos de belleza. Claro, eliminar los Ok. concursos ¿Eso de sería belleza. una propuesta Victoria Ciudadana? ¿Perdón? ¿Eso sería una propuesta Victoria Ciudadana? Eso es una propuesta de María Teresa Bochán Pagán. Yo estoy Ok. hablando por mí, por María Teresa Ok. Bochán Pagán, y yo creo que estos concursos de bellezas, específicamente cuando tú necesitas ser un size X o Y, normalmente 0, 0, y tienes a estas jóvenes documentado la anorexia, documentado que terminan muchas personas suicidándose. Hay una gran cantidad de jóvenes que se suicidan porque no les aceptan en estos certámenes de belleza. A eso añaden las jóvenes que están constantemente consumiendo en las redes sociales contenido de cómo se deben de ver, cómo deben de hablar, qué tipo de ejercicios deben hacer. Y no se celebra la diversidad de los cuerpos. Mi cuerpo, mi size, yo hoy estoy en size 8. Mañana por mi lupus puede ser que yo esté en size 10, pero no me van a preguntar si es que yo me siento bien por mi lupus, me van a decir, estás gordita. Por lo Yo- menos yo te lo dije se que chavó esto iba a mi hija durar más de Isabel. media hora. Si no hay concurso, pues ya saben que mi hija Isabel, que quiere ser modelo, pues se fastidió. Mira, Ya vamos por quiero... 17 minutos. Ya, ¿verdad? Eso que Isabel. nos trae la compañera tiene un nombre y se conoce teoría crítica. Y entonces es precisamente retar las cosmovisiones y las narrativas, las estructuras y las instituciones de Occidente. Eso que ella nos plantea se llama teoría crítica. Y en parte también es reescribir lo que se considera belleza. Por eso, ¿verdad? Muchos de estos movimientos progresistas y de izquierda nos plantean, no, hay que meter hombres en los certámenes, hay que meter mujeres obesas, hay que meter, etcétera, hay que meter mujeres con diversidad funcional. Porque hay que retar la belleza, porque para mí eso no es belleza. Algo feo puede ser bonito. Y eso es parte de la teoría crítica. Y, ¿verdad? Ese no es el estándar y esa no es la narrativa de Occidente. Eso es lo que se está tratando de implementar desde los movimientos progresistas. Solamente lo traigo como dato. Así que toda esta constante lucha, realmente tiene un nombre y es eso. Concuerdo contigo con que muchas veces eso le puede hacer daño a las mujeres, sobre todo forzarlas de cierta manera a vivir de una manera que les afecta en su salud emocional y, Bueno, y contradice la emocional palabra y de biológica, Dios. ¿verdad? Y física. Contradice la palabra Pero de eso Dios. tiene un nombre. O sea, la realidad es que en arroz y habichuela, si tú ves una persona obesa en un certamen de belleza, tú no lo vas a encontrar atractivo, ¿verdad? No estoy siendo brusca, no quiero ser violenta, ¿verdad? No es mi intención, pero yo creo que blanco es blanco y negro es negro, el arroz es arroz y la habichuela es habichuela. Hombre es hombre y mujer es mujer. Bueno, esta discusión está muy, muy buena. Pero más allá de eso, queremos saber también lo que ustedes opinan en los comentarios. Así que todas las reacciones que tengan nos puedes escribir por aquí. También pueden suscribirse aquí a Voces del Cambio Podcast para más contenido. Vernos también en Instagram y en TikTok. Y bueno, vamos con el siguiente tema que no está tampoco deja mucho para más la caliente que- paz. Sí, este sí. Y se trata del referido al Departamento de Justicia que realizó la senadora independiente Joan Rodríguez Bebe para investigar
unas clínicas de aborto en Puerto Rico. Había visto que específicamente una, Darlington Medical Associates, había sido específicamente una de las que ella quería investigar porque la directora había dicho que no le pregunta a la persona gestante por qué quiere realizarse el procedimiento y que según el artículo 98 del Código Penal, el aborto es ilegal en Puerto Rico. Yo quiero saber las opiniones por aquí, empezando con María. Bueno, yo siempre voy a ser consistente con el tema del aborto, ¿verdad? Y siempre digo, yo en lo personal, María Bochar, nunca piensa que hacerme un aborto es lo que yo quiero, por cualquier condición. Pero sí siento que mientras criminalizamos un proceso que debe de ser un proceso con regulaciones médicas claras, donde las clínicas, médicos, enfermeras, todas las partes que van a brindar un servicio de salud no se sientan perseguidas, es sumamente importante. Porque se puede ver en los estados donde se ha llevado algún tipo de persecución y eso entonces lo que lleva es que mujeres que tienen una urgencia médica real no las atienden, varias han terminado muertas, otras no han logrado poder tener un bebé luego de su experiencia. Así que sí hay una forma de regular los procesos que no nos lleve a la criminalización del proceso. Y para eso también tenemos que estar muy claras a la hora de presentar algo como eso. ¿Cuál es el ultimate reason? ¿Por qué realmente queremos hacer el proceso a través del sistema, del Departamento de Justicia? ¿Y por qué queremos hacerle sentir entonces a las clínicas, a las personas que están trabajando, que va a haber una persecución y criminalizar el proceso aún más? Yo tengo una pregunta y igual pueden responder a lo que dijo María. Y es que si ustedes piensan que Puerto Rico como país se inclina más a estar en contra del aborto o a favor, o si es un 50 o 50. Bueno, las encuestas que se han llevado a cabo, los sondeos informales, digo informales porque no es que se haya llevado a cabo un estudio, no es que una universidad o un grupo de estudiantes haya hecho una tesis al respecto, documentando, ¿verdad?, cuál ha sido la opinión del pueblo puertorriqueño al respecto. Por eso digo que de manera informal, en las encuestas y en los sondeos que se hacen, abrumadoramente el pueblo ha votado en contra del aborto y a favor de la causa provida. Así que, ¿verdad? También eso es un dato. Como les digo, pues hay una deficiencia de que no hay un estudio específico para sondear cómo de verdad cree el pueblo puertorriqueño, pero a grandes rasgos ese ha sido el comportamiento, contestando eso. El ultimate goal de esto es salvar a los bebés y que los bebés no mueran, de que no se asesinen bebés en Puerto Rico. Y, ¿verdad? El asunto de la criminalización, yo quiero que quede claro, es una palabra fuerte, pero la realidad es que nuestro Código Penal criminaliza el aborto. O sea, el aborto está prohibido en Puerto Rico, salvo unas excepciones. Correcto. Así que no es una cosa de que esto fue los otros días. O sea, el Código de Puerto Rico, yo no sé si alguno de ustedes ha leído el código, pero el código en el artículo 98 específicamente dice bajo qué circunstancias se practica, lo cual no está sucediendo. Así que esta investigación no es perseguir a una clínica o a varias. Esta investigación nos plantea lo que realmente ocurre en nuestro país en cuanto a la práctica del aborto y cómo, ¿verdad? Y quiero decir posiblemente, para no sonar, ¿verdad?, tan fuerte, no se cumple con nuestro código y cómo impunemente aquí están ocurriendo actos criminales relacionados a la práctica. Así que esta investigación nos trae luz de la realidad de la práctica del aborto en Puerto Rico. Si creemos o no creemos que Puerto Rico debe de ser un país de ley y de orden, pues eso es otra discusión aparte. Pero el código está, lo que establece está. Lo que pasa que aquí en la discusión se plantea y se le presenta al pueblo de Puerto Rico como que aquí se puede practicar el aborto y que no hay ninguna restricción, que no hay, ¿verdad?, ninguna regulación. Una cosa es que la gente no quiera cumplir con lo que establece nuestro Estado de Derecho, en este caso el Código Penal,
y que las autoridades o instituciones o agencias llamadas a velar por el cumplimiento de eso se cumpla, o si decidimos y continuaremos decidiendo mirando hacia un lado para que continúe sucediendo. O sea, nosotros podemos aseverar con estas investigaciones, que quiero aclarar que no comenzaron este cuatrenio, comenzaron el cuatrenio pasado. Las únicas investigaciones y los datos que tenemos ha sido por la insistencia de estos últimos años. Mientras tanto, lo que se le presentaba al pueblo en relación al aborto eran mitos, era información falsa. Así que estas investigaciones realmente traen a la luz lo que está sucediendo con la práctica en Puerto Rico. Así que no es un asunto de perseguir a nadie, es un asunto que nosotros at heart tenemos que determinar si nosotros queremos ser un país de ley y de orden. Y en efecto, Puerto Rico es una jurisdicción paraíso para la práctica del aborto. Quedó documentado con esta última información. Bueno, como bien dice la compañera, el aborto está altamente regulado por nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente yo siempre lo veo de una perspectiva salubrista y el criterio médico siempre es muy importante a tomar esa determinación. No sé quién para juzgar a la persona que toma una decisión como esa. En muchas ocasiones, hasta que no te toca la situación personal, pues tú dices estoy a favor, estoy en contra. En mi plano personal, mi primera hija nació extremadamente prematura, de 24 semanas. Así que doy fe que ya a las 24 semanas hay vida ahí y se debe proteger. Pero, dicho eso, desconozco la amplitud de la investigación que está haciendo la senadora. Sé que hizo una conferencia de prensa, pero honestamente no he visto los datos de lo que está pidiendo. Ciertamente mi preocupación es si el Departamento de Salud está de alguna manera controlando, investigando la práctica que se está ejerciendo, si se está haciendo de manera salubrista, si se está cumpliendo con la ley. Esas cosas son importantes que se sepan, no porque una senadora lo plantee, sino porque el gobierno tiene la obligación del cumplimiento con la ley y con la salud. De hecho, uno de los puntos, entiendo que para que se pueda realizar un aborto en Puerto Rico es bajo indicación terapéutica. Sin embargo, la senadora Joan Rodríguez Bebe señala que el Departamento de Salud no lleva registro de los casos que son por indicación. Habría que preguntarle al secretario de Salud. Y que Puerto Rico no se lleva registro de casi nada. De nada. De nada. O sea, Sí, Puerto Rico falla. Lamentablemente es una realidad. Aquí no se recogen los datos, aquí hay muchos reglamentos que no se ejecutan, que no se cumplen, así que no es solamente con el tópico del aborto, con muchos otros tópicos, lamentablemente, ¿verdad? Es una realidad. Yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo con eso, lo cual incluso también nos imposibilita a veces llevar política pública realmente correcta, a causa de ese vacío. Pero los datos están, o sea, esta investigación está en curso porque fue referido al Departamento de Justicia, y qué bueno que traes ese punto porque la gente desconoce en cuanto a cuáles son las excepciones para que se practique el aborto. Así que partiendo de nuestro código, ¿verdad? Es general, o sea, la práctica del aborto está prohibida. Sin embargo, están esas excepciones y lo digo rápidamente, tiene que haber un médico certificado para la práctica. Segundo, tiene que haber una evaluación en la que se pueda certificar que es terapéutico y que sea exclusivamente para salvar la vida o la salud de la madre, para atender el tópico de lo que significa para todos los grupos, salud y vida. Esas son las tres, siempre ha sido así, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Estas investigaciones lo que traen a la luz es que en efecto en Puerto Rico no se ejecuta el código, no se ha respetado y que aquí, ¿verdad? Se practica el aborto por cualquier cosa, por cualquier causa, en cualquier momento. Eso es lo que demuestra estas investigaciones, que no se está atendiendo. Le pregunto yo, ¿a quién le toca implementar el código? Bueno, eso le corresponde al gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia. Y yo lo que esperaría, ¿verdad? Los que creemos en la vida, lo que esperaríamos es que esta investigación se lleve a cabo hasta lo último, y si en efecto hay la comisión de delitos, que sean procesados las personas que han incumplido y que han llevado a cabo la práctica del aborto fuera de lo que establece nuestros lineamientos y nuestro Código Penal. Así que la bola ahora mismo está al lado del gobierno, le corresponde al gobierno drivear el balón y ver si en efecto va a continuar la investigación y si se va a llevar esto a las últimas consecuencias.
Yo creo que algo que mencionaste es que es sumamente importante, interesante y no quiero que como se va debajo del radar, es lo del paraíso que mencionaste. Lo Paraíso que, abortivo. exacto. Lo que pasó en Texas y en Florida hace que muchas personas entonces tengan que buscar en otros estados o acá en Puerto Rico el poder hacerse un aborto por una diversidad de razones. Ujú. Lo que sí es importante, y por eso yo soy fiel creyente de las regulaciones y de que el gobierno pueda hacer su trabajo como debe de ser y contabilizar las cosas como deben de ser, es que desde la perspectiva de salud, de brindarle a las mujeres un espacio donde pueden conseguir la ayuda que necesitan y sus razones terapéuticas, eso es una diversidad también de razones. Pero el que se pueda asegurar que en este proceso de lo que la ley da por fe, ¿verdad? Y lo que se puede hacer versus lo que se está haciendo y cómo lo estamos documentando, no, porque eso también nos puede ayudar en la evolución social que estamos buscando para Puerto Rico. Las mujeres puertorriqueñas han sido un proceso de experimento con nuestros cuerpos desde los 30, antes de los 30. Sí, estamos hablando que nuestros cuerpos se han utilizado para ver si las pastillas anticonceptivas pueden funcionar, las mujeres sin su consentimiento las estaban esterilizando, o sea, y eso tiene consecuencias en generaciones luego de cómo su salud se afecta. Las mujeres puertorriqueñas tenemos más lupus que otras mujeres, así que es importante sí saber cómo se están haciendo unos procesos médicos para poder poner política pública, como bien tú hablas, que tiene sentido para el pueblo de Puerto Rico y para los jóvenes que nos están escuchando, ¿verdad? Porque para mí también es importante poderles llevar a ustedes información que ustedes puedan entender. Ujú. Cuando lo del paraíso abortivo es porque realmente eso es lo que sucedió luego de la revocación. Aquí en Puerto Rico y precisamente esos estados que mencionas, como Texas, Florida, Luisiana, no vienen aquí porque sí, es porque en esos estados hay una alta regulación, realmente se regula, así que ya difiero un poquito de usted cuando usted dice que ya el aborto en Puerto Rico está regulado. Aquí no hay legislación, está el Código Penal, pero no hay legislación y lo que se ha demostrado es que no se ha ejecutado el Código Penal. Hay una legislación que se aprobó en el 2025, de hecho, a raíz de las investigaciones que se han llevado a cabo, este tópico es solamente relacionado a lo de las niñas, ¿verdad? Menores de 15 años o menos. Fuera de eso, no hay regulación en Puerto Rico. Así que las clínicas, esto es un dato, tampoco, ¿verdad? Es una información falaz, es un dato. Las clínicas han promocionado a Puerto Rico, a pesar de que nuestro código lo prohíbe, a pesar de que en Puerto Rico se supone que no se llevan a cabo abortos por ¿verdad? A menos de la excepción que existe, que es lo que estamos presentando con lo que no se está cumpliendo, se está promocionando. Por eso estos estados, oye, y muchos de esos estados tienen lo mismo que dice Puerto Rico, tiene que haber una relación y un médico tiene que establecer ese acuerdo terapéutico. Así que lo mismo está aquí. ¿Qué sucede entonces? Que allá, que tienen eso también, no lo pueden hacer y aquí sí. Y aquí están promocionando a Puerto Rico para que vengan y aborten en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Pues que no se está llevando a cabo la regulación, ni la investigación, ni el seguimiento que se supone que se dé en Puerto Rico. Así que esos estados se están emigrando acá en parte por la promoción de las clínicas de aborto en esos estados para que emigren a Puerto Rico a practicarse un aborto. Por eso es que ha aumentado. De hecho, todas las clínicas, ¿verdad? En estos últimos años han aumentado sus números de práctica de aborto. La más significativa fue la que mencionaste, ¿verdad? En un 320 y pico % de aumento de aborto. Así que, ¿verdad? Eso es impactante. No he visto anuncios, así que sí me gustaría ver, ¿verdad? Porque como uno anuncia un aborto a través de internet. A través de internet. No, pero digo, o sea, de forma que las personas se sientan atraídas a ahí es donde voy a hacerlo. Pues más o menos utilizando el lenguaje que tú acabas de decir, que esto es un lugar seguro, que vengas para acá, queremos atender tu salud. Esa misma línea. En Delaware hay una alza luego de que estos estados también se dieran. No se ha promocionado nada. Pero sí hay otra realidad de esas regulaciones que va un poco más allá porque no hay partes del proceso que no están criminalizadas, pero los doctores y las clínicas tienen miedo
porque hay un gray area a la hora de cómo se interpreta la ley, porque tampoco olvidemos que la ley está abierta a la interpretación. Así que eso hace que algunos espacios digan, mejor no voy a meter mano ahí, y de eso también hay mucha documentación. Yo creo que al final del día lo que sí es necesario es poder recopilar toda la información necesaria para que entonces se puedan hacer políticas públicas con sentido para todas las partes. Sé que siempre es un poco más difícil, creo que lo hablaste temprano cuando hablaste de tus ideologías personales a la hora de tomar decisiones. Yo creo que eso es muy importante cuando ustedes están eligiendo quién va a ser parte del gobierno y quiénes le van a representar. Yo tengo un montón de ideas de un montón de cosas que a mí me encantaría que fueran, pero siempre para mí es muy importante partir desde los derechos humanos, incluye los derechos que a mí no me gustan ni favorezco. Eso también es importante, pero tiende a ser la parte más difícil cuando buscamos cómo, ¿verdad? Ver. Así que yo en ese tema también es que no es tan blanco y negro. Yo no puedo decir, no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí es preocupante cómo uno está anunciando las clínicas de aborto en Puerto Rico, pues independientemente si estoy a favor o en contra, eso es información que se debe de analizar. Y también, independientemente si estoy a favor o en contra, pues es muy importante que en Puerto Rico se pueda tener toda la data de cómo estos espacios, cómo los médicos están haciendo su labor. Los derechos humanos de los bebés, ¿estaríamos dispuestos a protegerlos? Es que por eso te estoy hablando de todos los derechos, vuelvo y repito, no estoy hablando de lo que digo, todos los derechos que incluyan los derechos de los que tal vez yo no necesariamente esté de acuerdo. Así que eso, ¿qué te va a hacer? Eso te va a llevar a un proceso de un pensamiento crítico, de poner varias cosas y nunca le falles a verificar las cosas, la data, la ciencia, y claro está, si se tiene que investigar las cosas y se dice pausa un momento porque esto hay que investigarlo, pues lo responsable es ir a investigarlo primero y luego podemos tener otros debates de lo que yo personalmente creo, ¿no? Yo creo que no hay mucha investigación para saber cuál es el resultado de un aborto. O sea, yo creo que no hay que hacer investigación de lo que sucede al final de la práctica del aborto. Es que es una diversidad de razones por las cuales las personas abortan. Se pierde una vida. Así que yo lo que me pregunto es, ¿verdad? Queremos proteger las comunidades vulnerables, queremos proteger, ¿verdad?, los huevos de las tortugas, todo esto, pero los derechos humanos del bebé en el vientre materno, ¿estamos dispuestos a defenderlos? No es defenderlos de boca para afuera, estamos dispuestos a ejecutar lo que establece nuestro código penal, estamos dispuestos a establecer legislación que no sea de boca para afuera ni para caerle bien a todos los sectores, sino que de verdad proteja a ese bebé en el vientre materno. Yo creo que esa es la pregunta. Y volviendo al final lo que tú preguntabas, yo creo que eso es lo que la mayoría del pueblo de Puerto Rico espera, que se protejan a los bebés en el vientre materno. Definitivamente el tema del aborto es un tema sumamente importante y pienso que hay que seguir tocándolo. Pero ahora entrando en el último tema, porque ya tenemos que ir cerrando, quiero aprovechar que tenemos a un miembro del Senado, como lo es el senador Luis Javier Hernández, para preguntarle sobre el tema de Antonio Zagaldía, licenciado Antonio Zagaldía. Hoy reciente vimos las expresiones del... Vimos de temas controversiales a uno muy controversial. Y la cuestión es que tenemos que cerrar, Pacha. No, está bien, no hay problema. Pero es que en Puerto Rico pasan tantas Cerramos cosas. con broche de oro. Yo creo que en ese la mayoría vamos a estar bastante de acuerdo. Mira, el tema de Zagaldía es un tema que el gobierno no debió haber gastado ni una onza de su tiempo en oponerse a que se entregara la información. El Senado de Puerto Rico tiene un poder de investigar muy amplio. Obviamente la propia Constitución así lo estableció, los pesos contra pesos, está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y nosotros somos ese balance que garantiza que el Ejecutivo cumpla con su labor y que haya justicia, ¿verdad? Y dado ese hecho, tenemos un amplio poder de pedir información. Lo hemos hecho en otras instancias. En el tema de Antonio Zagaldía, yo a lo mejor todavía desconozco, aunque ya sé un poquito escuchando la conferencia de prensa del presidente, las razones por las cuales se pidió la información, porque esa era la gran incógnita. ¿Se pidió esta información porque realmente había una posible comisión de delito? ¿O se pidió esta información porque Antonio Zagaldía estaba hablando a favor de Ciary Pérez Peña o a favor de la gobernadora de Puerto Rico, ¿verdad? Las razones del presidente hasta ayer yo las desconocía. Ahora sé que por aparentemente una confidencia que recibió de que había un potencial comisión de delito por parte del licenciado Zagaldía, dándole servicio al gobierno por más de las horas que podía hacer una sola persona. Las horas. Realmente creo que fue que en un día facturó casi 60 horas.
O sea, que una persona, un ser humano no Un puede. individuo no puede, si no, No tiene un puede, equipo de por trabajo, lo no puede. tanto, Ujú. tuviese que haber contratado otros abogados. Y también es importante ver si el contrato de esa agencia lo permitía, porque hay contratos, ¿verdad?, que no permiten la subcontratación de terceros, a menos que haya un permiso de esa agencia. Así que, pero ya hemos visto por los documentos que el presidente manifestó que Antonio Zagaldía tuvo que salir corriendo a enmendar sus planillas, no las planillas de contribución, sino los adendum que se incluyen para pagarle a terceras personas por los servicios prestados. Así que, bottom line, yo pienso que el Departamento de Hacienda aquí lució feo para la foto. Yo aprecio mucho a Pantoja. Me parece que es un gran funcionario, pero lamentablemente él recibe instrucciones de más alto nivel. Y todos sabemos a quién le da instrucciones a los secretarios. Por eso es que el país está como está. Por eso es que el gobierno no funciona, ¿verdad? Porque tenemos una persona allí que está pensando en sus contratos, me refiero a Francisco Domenech, pensando en sus contratos y que no permite que el gobierno se mueva. Dicho eso, yo creo que el gobierno obró mal. Nos hizo gastar tiempo y dinero del país que se debió haberse enfocado en otro esfuerzo. Yo prefería que el secretario de Hacienda se hubiera enfocado en conseguirnos el reintegro temporero, que todos estamos esperando aquí, ¿verdad? En ese esfuerzo era el que tenía que haberse enfocado. Así que Antonio Zagaldía ahora mismo está en problemas. Yo diría que Antonio Zagaldía está en problemas y está en problemas cualquier persona que le haya prestado servicio al gobierno de Puerto Rico y haya incurrido en la misma conducta, porque no puede ser selectivo esta investigación. Esto no puede ser en contra de Antonio Zagaldía. Esto debe levantar a que el Senado de Puerto Rico abra una investigación por completo y reciba todas las confidencias habidas y por haber. Y si hay otro funcionario o otro abogado o otro suplidor que esté haciendo lo mismo, pues el Senado de Puerto Rico tiene que aplicar la misma vara. Ya son varias investigaciones dentro del gobierno de Jennifer González. También está la situación con la secretaria de la familia. Susan Roy debe renunciar de inmediato. No debería estar ni un día más en el Departamento de la Familia. Las acusaciones que nosotros hicimos públicas precisamente por el poder que tenemos de pedir información. El expediente que el Departamento de Salud nos entregó, 256 páginas, más de 15 testigos, declaraciones juradas no solamente de un administrador de un centro, sino de otro administrador de otro centro que indica que Susan Roy lo presionó para contratar a este individuo que se dedicaba a dar seguridad. A hacer emplazamientos y a realizar background checks. Una compañía que no debía haber estado ni un minuto de su tiempo dándole servicio a un paciente, que de hecho, esto es un análisis que yo pedí que se investigara. Este señor no debía haber estado bajo la división de discapacidad intelectual. Era una persona que había cometido un delito en un cuido. Intentó violar a una persona. Y por eso lo encausaron, intentaron encausar. Y como no era imputable porque tenía retraso mental, se lo llevaron para la división. Mi apreciación como abogado de 20 años es que esta persona debe haber estado en psiquiatría forense. Y no debía haber estado el gobierno gastando $60,000 mensuales por un participante para brindarle seguridad, que de hecho, cuando ustedes vean el informe, yo creo que Lenin publicó algo. Esta compañía le daba condones y le daba cigarrillos y traqueteó con las cámaras para que este señor se movilizara por todo el centro. O sea, $60,000, yo pensaba que entonces estábamos contratando a Perry Mason y a casi la seguridad del presidente de los Estados Unidos, y que este señor no se iba a poder mover de su espacio, ¿verdad? Pues no. Incumplieron con su contrato. Era un contrato innecesario y yo pienso que Susan Roy tiene mucho que explicar. Y el Departamento de Justicia también por haberle dado el toallazo del siglo a la secretaria de la familia, por lo que te dije. Son muy serias las acusaciones. Yo estoy convencido que aplicaba que justicia lo hubiera encausado. Si no, pues el Senado de Puerto Rico va a tener que investigar este caso hasta las últimas consecuencias. Mi recomendación a la gobernadora: saca a Susan Roy de Secretaría de Familia. Ha recibido demasiados problemas la gobernadora, lleva año y medio con problemas tras problemas con un funcionario. Primero era Verónica Ferrayol y después fue Arturo Garford, después fue mil cosas la de justicia. Yo creo que el gobierno ni el país se merece otra situación más. Bueno, pero Puerto Rico se conoce por toda la corrupción que tiene. Estamos hablando de unos 7.400 millones de dólares
Muchas personas en Puerto Rico trabajan toda su vida, mueren y no van a ver ni los 60,000 al año para ¿verdad? Poder tener una percepción de qué es esto, qué es este dinero que siguen votando. Yo creo que, ¿problema quién? ¿Quién está en problemas? Porque es lo mismo, sabemos cuáles son los resultados de los problemas. Yo creo que en el pasado, lo hablé con la compañera Leslie Bulgo, que en Puerto Rico realmente pues hay una oportunidad para que las personas comiencen a analizar quiénes van a ser sus representantes verdaderamente. Si nos vamos con todos los problemas que tiene la gobernadora, toda la corrupción, todo lo que está haciendo mal, pues renuncia tú también porque no estás haciendo bien tu trabajo, pero no es suficiente. Debería ser, pero no lo Debería hace. ser, no lo va a hacer, pero no es suficiente. Al final del día, toda la persona que sale a votar o que no salió a votar tiene que asumir responsabilidades de las decisiones tomadas o no tomadas, que significa que para el tiempo de las elecciones tenemos que ir a las urnas con mucha más información y pues con la valentía de decir, ya yo no quiero que estas personas me representen porque ¿qué más tú quieres? Ahora mismo Tommy es el que está fiscalizando, pero fiscalizando en show, porque Tommy también lleva mucho tiempo en su posición, así que, y también los contratos de los empleados fantasmas. ¿De dónde sale eso? Así que yo lo que quisiera ver por lo menos del pueblo de Puerto Rico es que las personas realmente busquen que no solamente sean comentarios de los medios y que no los estemos analizando en un podcast, pero que realmente se logren ver cuáles son las consecuencias de que cuando tú le robas al pueblo de Puerto Rico, tú vas a verte en verdaderos problemas, no en problemas ficticios, no en otro show que te van a dar alguien o otro trabajo para que vayas y hagas otro tipo de análisis, y que realmente hay una diversidad de personas con las capacidades para representarte y esas tú las tienes que analizar. Mira, tienen que haber consecuencias. Lo creo que lo que el país le preocupa es que no nos podemos convertirnos en el país de la impunidad, ni el gobierno de la impunidad, donde el estándar para los secretarios, la vara esté demasiado baja. O sea, nuestro secretario de Salud, yo creo que no debió haber estado allí. El secretario de Recursos Naturales hace de todo menos defender los recursos naturales. Presentaron en sociedad una secretaria de Justicia que presionaba al Senado y pedía en las cámaras de seguridad para ver quiénes estaban reuniéndose con los senadores. Presentaron una secretaria de Estado que no había erradicado sus planillas. A una persona que iba, el segundo que pusieron no vivía en Puerto Rico. O sea, ¿qué gobierno tenemos en estos momentos? Un gobierno de desastre que ha bajado los estándares de nuestros secretarios, que la impunidad es normal, normaliza la impunidad, y que el conflicto de intereses parecería ser la marca registrada, y como coincido con la compañera, el PNP no puede decir que son los líderes de la moral cuando su techo está completamente de cristal, y este gobierno es el ejemplo. O sea, para muestra un botón. ¿Verdad? ¿Cómo puedo reaccionar a esto? Yo soy puertorriqueña, soy ciudadana, he trabajado, ¿verdad?, durante mucho tiempo privada, ¿verdad?, en la industria privada, ahora estoy en este escenario político. Yo creo, y es lo que yo le digo a mucha gente que a veces me llama y me pregunta, ¿cómo resolvemos esto? Y yo digo, la gente buena tiene que regresar a los partidos políticos. La gente buena tiene que regresar a las estructuras políticas y tratar de cambiar esas estructuras desde adentro. Segundo, yo puedo criticar, y yo estoy a favor de que se critique. Lo que está mal hay que criticarlo y hay que exponerlo públicamente. El problema, ¿verdad?, lo digo con mucho respeto, el problema de la propuesta popular, MBC, PIP, es que cuando nosotros vemos la legislación, cuando nosotros vemos su propuesta para el país, pues el país no le agrada, el país tampoco la apoya. No apoya esas estructuras que ellos nos están planteando como una opción. Así que, pues, podemos quejarnos y seguir criticando y hay que exponer lo que es incorrecto, lo que está mal, y la corrupción hay que fiscalizarla y hay que nombrarla. En un sentido, yo me alegro que se esté dando, ¿verdad?, esta fiscalización, porque también yo digo, ojalá y nunca lleguemos al punto de que seamos indiferentes a lo que sucede que está mal. Ojalá y nunca llegue el punto que apaguemos el televisor y déjalo que destruyan el país y no hablemos más de esto. Ojalá y no lleguemos a ese punto como ha ocurrido en otros países, ¿verdad?
Yo pienso que todavía no estamos, porque Pues, ¿verdad? no, Yo veo, no estás yo, en el yo, por barrio, ejemplo, no estás yo en por el ejemplo colmado en miro el mi barrio, entorno, no estás yo por hablando con la ejemplo gente miro mi en la entorno calle. político No estás en la calle, y no lo entonces. veo, o sea, yo no veo todavía, yo no creo que hemos llegado a ese punto, pero sí creo que a los jóvenes, más allá de inyectarle ese odio y ese coraje, hay que inyectarle, ¿sabes qué? Edúcate, prepárate, llénate de virtud y métete a estos escenarios porque necesitamos gente buena, de valores en las estructuras políticas. Así que eso es lo que yo le he dicho a la gente ¿verdad? A los jóvenes que a veces me llaman y me preguntan, ¿entramos o no entramos a la política? ¿Qué va a suceder? Yo creo que si la gente buena se aparta de esto, pues le vamos a dejar todo el andamiaje a la gente mala, por decirlo así, a la gente que no tiene, ¿verdad? Que no tiene amor por Puerto Rico, porque lo que quiere es lucrarse, lo que quiere, ¿verdad?, es velar por sus propios intereses. Así que, bueno, yo me alegro que esta fiscalización esté ocurriendo. Quiero que llegue a las últimas consecuencias, porque yo pienso que es importante que le digamos al país que esto no es un show, que en efecto, y a mí me consta que, ¿verdad?, hay muchos senadores que quieren ¿verdad?, que haya una resolución en que el pueblo de Puerto Rico darle explicaciones al pueblo Así de es. Puerto Rico, y yo creo que a eso debemos aspirar. Y segundo, creo que también debemos de comenzar a hacer política, más allá de criticar, pues mira, ¿sabes qué? Mejora tus ideas. Mejora tus propuestas políticas, más allá de criticar y de sacar mira, que él hizo esto, pasó lo otro, porque volvemos a lo mismo, muchas veces somos bien ávidos para criticarlo afuera, pero cuando lo tenemos dentro de nuestras propias estructuras políticas, Sí, como y hay que para afuera es ponerse- corrupción, pero para adentro es bochinche nada más. No, eso es bochinche, eso es especulación. Oye, si en lo poquito no podemos dar cátedra, pues cuidado con meterle el dedo en el ojo al contrario, cuando yo no estoy dispuesto tampoco a atender los Claro. asuntos de corrupción dentro de mi propia Hay- estructura. Así que critica, chévere, pero cuando vayas al país, en vez de llenarlos de odio, mejor preséntale opciones y argumentos mejores para que entonces el país diga, bueno, ahora sí tú me representas, ahora sí esa propuesta a mí me llama la atención, pero mientras tanto nos quedaremos en la crítica nada más. hay Bueno, que y ponerse- además de criticar, cuando uno está en la calle haciendo el trabajo de base, organización y movilización, vas a encontrarte que sí, ya la indiferencia está y que el don que está en el colmado te va a decir, bueno, pues si van a seguir robando y con la corrupción, por lo menos que yo pueda tener mejor plan de seguro, muchacha, porque ¿qué más vamos a hacer aquí? Pero Cuando te yo- vas a llorar en Torres, y podemos yo no creo- janguear con los jóvenes de podemos Lloren Torres, dejar- te van a Yo no creo decir, que, yo esa no creo que bajo el pregunta. socialismo sea una mejor Es que lo que propuesta. pasa- Espera, no, no. ¿Cuánto- No cuánto fuimos viene muy ahí? lejos, no 30 fuimos muy minutos lejos. más. Esa es la cara del prejuicio. Miren, si ustedes quieren más Ahora viene de con esta Cuba, discusión, Venezuela, Nicaragua. No, get over it. Get over No, it. pero ¿verdad? Over it. Yo pienso que volvemos a lo mismo, mejora las propuestas, porque regulando y controlando, presentando al gobierno como el controlando. señor de todo y el que puede, este gobierno es el que lo va a arreglar todo, y quitándole derechos y libertades al pueblo, yo creo que no mejoramos la causa. Sí, Yo pero- creo que creamos un monstruo Controlando más como se grande controlan los todavía y cuerpos. más difícil de Mira, derrotar. Así que yo tendría cuidado con esa propuesta. Con la propuesta, fantástico, todos los partidos hacen propuestas y planes de gobierno, lo importante es que los cumplan. O sea, aquí hay gobiernos que se llegan al poder, barren las elecciones y no cumplen sus promesas de campaña. O sea, por eso es que el rol de las minorías en un momento como este es demasiado importante. Así que nosotros no criticamos, nosotros fiscalizamos y estamos pendientes a buscar que el gobierno que ganó, para bien o para mal, cumpla como mínimo sus promesas. Si no las cumple, pues nosotros nos vamos a encargar de recordárselo a ellos y recordárselo al país. En las próximas elecciones, pues el país decidirá si los que están ahora son una opción, que ya llevan 12 años, si hay otras opciones de otros partidos, o si la opción que yo represento con nuestro partido también lo es. Al final del camino, a nosotros lo que nos importa es que el país progrese y que eche para adelante. Todos tenemos propuestas, todos tenemos que fiscalizar y todos tenemos que vigilar que cada centavo de todos ustedes se use para beneficio de ustedes mismos. Amén. Mira, definitivamente el debate está súper bueno. Yo espero que ustedes tres vengan para una segunda parte. Porque, Claro. Claro que sí. hoy el tema siempre. empezó con los trans y el aborto, pero es que este tema esto No, es para sí, 30 sí, minutos sí. más. Yo creo que una buena manera también, ¿verdad?, es revisar la legislación que se ha presentado y cuál es su impacto. Y yo creo que eso es importante a la hora de comenzar a evaluar la propuesta, ¿verdad?, de todos los partidos, de todos.
Vamos a ver cuál es su propuesta, cuáles son las repercusiones y su impacto real, más allá de las palabras bonitas y de la poesía, y entonces hablamos. Yo creo que esa es la mejor manera, ¿verdad? La legislación habla de mis ideas, así que yo creo que eso es un buen comienzo. Y aquí en Emoción de Cambio queremos darle las herramientas a las personas para que, ¿verdad? De cara a unas próximas elecciones, pues tengan, ¿verdad? Esa información Claro. y escuchen también de las personas que están haciendo política aquí en el país, que cuáles son esas alternativas y qué es lo que está pasando. Estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos con ustedes por Claro que tenerlos sí. aquí. Elian, ¿cómo te sentiste tu primera vez acá? Súper bien, tranquila. Yo me alegro que haya moderadores, que aquí no sea. No tuve que venir, tú sabes. Yo creo que me siento, ¿verdad?, bien satisfecha y me alegra que me hayan invitado al programa. Y yo creo que a los jóvenes, sobre todo, deberíamos de volverlos a enamorar de que se metan en estos asuntos políticos, que verifiquen, que observen lo que está sucediendo en nuestro país, que no se desentiendan, porque, ¿verdad? Los jóvenes están fuera, la gente buena se sigue saliendo de los partidos, entonces, ¿qué va a suceder? Así. Y yo pienso que es importante volver a decirle a los jóvenes, ¿sabes qué? Los necesitamos aquí adentro, queremos prepararlos. Ustedes son el futuro del país, más allá de decirlo como si fuera un cliché, es que de verdad los involucremos. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a ti por venir. Y senador, Javier, ¿cómo Yo se me sintió? siento contento de haber estado aquí con ustedes. Los temas fueron muy calientes. A mí me gustaría estar aquí para discutir todos los temas que ustedes quieran. Ciertamente uno tiene que darle frente a cada uno, pero hay muchos otros temas que el país les preocupa realmente, que son los que atienden directamente los problemas de todos los días, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no hay temas más importantes que otros. Lo que sí es que hay temas como la calidad de vida de los puertorriqueños, la utilización correcta de los fondos estatales y federales, porque se pierde mucho dinero, especialmente en la corrupción, la buena gobernanza. Yo creo que un tema importante que el joven que nos está escuchando le interesa saber es qué propuestas tienen los partidos para volver a tener por fin un buen gobierno, ¿verdad? Un gobierno que le sirva a la gente, a todos por igual. Lo que les dije al principio con relación a a lo que yo pienso personalmente de algunos temas, versus lo que debería hacer un funcionario electo que juramenta por todos, para ayudarlos a todos por igual. PNP, populares. Yo vengo de 12 años de experiencia en el servicio público y los que me conocen saben que siempre le he servido a todos por igual. Yo no pregunto de qué partido tú profesas, yo no pregunto qué religión tú eres, yo no pregunto qué ideología sexual tú profesas, yo te pregunto qué tú necesitas. Y yo creo que el gobierno debe estar para eso precisamente, para resolverle los problemas reales a la gente, más allá de poner temas divisivos y enfocarnos en cosas que poco resuelven los problemas del día a día. Así que a los jóvenes hay que escucharlos, pero también hay que darle espacio y espacios reales. O sea, yo les pido a los jóvenes que miren los partidos y vean qué partido le está dando espacio real de participación política a los jóvenes. Ese partido es que realmente les está diciendo la verdad. Los demás están hablándoles al oído, pero no les están dando oportunidades. Y Javier vino refundado. ¿Tú Eso dónde dice- ya? Completamente. Él dijo gobierno que le resuelva a la gente. Y yo pensé en Jago cuando ella lo dijo en la campaña. En el gobierno que le resuelva. Y un buen gobierno, realmente lo que tenemos, la elección del 2028 es PNP sí o no, buen gobierno sí o no. Bueno, mi gente, este fue otro episodio de Voces Analizan. Ay, gracias a María, que María Gracias, tuvo seniority María. hoy. María, María, tú, ¿Verdad? Espero, ¿verdad? extrañaste que a se Luisa, sienta- sí, a a la Suani. corilla de siempre, pero no, esto me encantó, fue bastante. Yo creo que lo que puedo aportar adicional es que la verdadera democracia es participativa, significa que mis pensamientos no te van a representar a toda la sociedad, así que sí es importante hacer el ejercicio de participar de los procesos y insertarse en los procesos. El partido que tú entiendas que se alinea con tus pensamientos, pues toca la puerta a ver si es verdad, como dice el compañero, te van a dejar participar. Pues, Y a los que me encuentro en la calle a cada rato, nada, seguimos organizando, movilizando y haciendo. Bueno, mi gente, esto fue otro episodio de Voces Analizan. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, así que no tiene excusa. También nos pueden escuchar por Spotify y suscríbanse aquí, Voces del Cambio Podcast.